Datos sorprendentes del semipelagianismo. El semipelagianismo es una postura doctrinal referente a la salvación del hombre que comparte gran parte de la Iglesia Católica Romana y lamentablemente muchos evangélicos en el Perú. Parte de una idea llamada pelagianismo, no el pelagianismo, y esta es la enseñanza de que las personas tienen la capacidad de buscar a Dios por sí mismas, aparte de cualquier movimiento de Dios o del Espíritu Santo, y por lo tanto la salvación se efectúa por sus propios esfuerzos. Es lo que algunos llaman salvación por obras. Pero, contrario al pelagianismo, el semipelagianismo hace una distinción. Vamos a ver hoy día 30 ideas acerca del semipelagianismo. Juan Cassiano, teólogo rumano entre los siglos IV y V, fue uno de los propulsores de esta nueva doctrina. Juan Cassiano es considerado un santo en las iglesias orientales, así como en el catolicismo. A diferencia de los pelagianos puros, para Cassiano la salvación es de principio a fin el efecto de la gracia de Dios. Es completamente divina, pero luego tienes que sostenerla con tus obras. En el pensamiento semipelagiano, tanto Dios como la persona siempre participan en el proceso de salvación. A esto se le llama sinergismo, que viene de la palabra griega sin, que significa cooperación, y ergos, que significa trabajo. El cristianismo histórico, al contrario al semipelagianismo, cree que el proceso de salvación es monergista, que viene de la palabra griega monos, que significa uno, y ergos, que significa trabajo. El trabajo de una sola persona, de Dios. En el pensamiento semipelagiano, el libre albedrío humano aún puede y quiere escoger a Dios para ser salvo y solo necesita de una ayudadita. En el pensamiento cristiano histórico, el ser humano está muerto, es incapaz y necesita que Dios le dé vida, una intervención total de Dios, y no solo una ayuda. El semipelagianismo fue declarado como herejía por la Iglesia Universal en el Segundo Concilio de Orange, en Francia, en el año 529. Los padres del desierto. Monjes ermitaños y legalistas del siglo IV, tras la paz cristiana que trajo el rey Constantino, abandonaron las ciudades del Imperio Romano para vivir en desiertos como los de Siria y Egipto. Ellos tenían una doctrina similar al semipelagianismo. Muchos padres de la iglesia cristiana de los primeros siglos, también llamados los padres apostólicos, tuvieron influencias sinergistas, pero jamás llegaron al extremo del semipelagianismo. El término semipelagianismo era desconocido en la antigüedad, apareciendo por primera vez solo en el último cuarto del siglo XVI. Los primeros evangélicos rechazaron contundentemente la doctrina semipelagiana, a diferencia de los actuales que parece que la abrazan con toda comodidad. La Confesión Luterana de la Concordia, de 1577, rechaza el semipelagianismo, acusando a los que enseñan que el hombre por sus propias fuerzas puede comenzar su conversión y que no puede alcanzarla completamente sin la gracia del Espíritu Santo. El primer uso del término semipelagiano fue dado por el gran profesor y teólogo, sucesor de Juan Calvino, Teodoro de Beza. Entre 1590 y 1600, el término semipelagianismo se aplicó a los pensamientos del teólogo Luis de Molina, que enseñaba, entre otras cosas, que Dios tiene varios conocimientos de múltiples universos y realidades probables, una especie de Doctor Strange. Muy chistoso, Luis de Molina. En la actualidad se suele confundir, por desconocimiento, a la postura semipelagiana con otra postura llamada arminianismo, que tuvo su inicio, su creación, en el siglo XVI, por el teólogo reformado Jacobo Arminio, y hecha conocida por sus estudiantes, los arminianos. Una gran y enorme parte del número de iglesias en Latinoamérica
tienen una especie de mutación actual entre semipelagianismo, incluso pelagianismo. ¿Cómo reconocerlos? Una iglesia semipelagiana, o es semipelagiana, cuando cree que puede ser salvo por gracia, pero escogiendo a Dios por su libre albedrío. Una iglesia es semipelagiana cuando cree que es salvo por gracia, pero que tiene que mantener su salvación con obras. Una iglesia es semipelagiana cuando cree que es salvo por gracia, pero tiene que evidenciar su salvación por ciertas reglas o tradiciones. Puede ser comer, como vestirte, que beber, bajo la pena de ser señalado como inmaduro en la fe o hasta como no salvo si no se cumplen estas reglas no bíblicas, depositando así su confianza en sus reglas y no en la obra conclusa de Cristo. Una iglesia es semipelagiana cuando cree que se puede perder la salvación. Los arminianos verdaderos no creen que podrías mantener tu salvación por obras, ni perderla. Si alguien cree esto, entonces no es arminiano, es semipelagiano. John Wesley, el gran predicador, no fue semipelagiano. Es más, se asustaría al ver lo que creen muchos de los que usan su nombre en estos tiempos. La mayoría de iglesias en el Perú, lamentablemente, tienen una visión de salvación semipelagiana, algo que debemos corregir para poder tener crecimiento como iglesia evangélica en el Perú. Volver a la Biblia y a la historia de la iglesia podrá sanar estos errores que tenemos. Así que oremos al Señor por jóvenes sinceros que sean fieles a Dios antes que cualquier tipo de tradición evangélica. Nos vemos en el próximo video.